Arratsaldeón, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias que ha organizado la Comisión de Álava de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, con un título general de productos que vinieron de fuera. La sesión anterior la dedicamos a la patata y en esta ocasión la vamos a dedicar al cacao y al chocolate. Hay que advertir que esto lo hacemos con la colaboración de la Academia de la Cofradía Vasca de Gastronomía, a la que le agradecemos esa colaboración en la orientación de lo que ha sido el ciclo y también facilitarnos pues, que algunos de los ponentes que van a intervenir pues, se nos acerquen a nosotros, ¿no? Bueno, decía Néstor Luján que en el siglo XVI la cocina cambió de color, de los tonos pardos de los garbanzos, de las habas o de las carnes, al color granate de los tomates y pimientos. Y en ese cambio de color vino también un producto que no es que fuera rojo colorado como el pimiento o los tomates, sino que era el cacao con el chocolate, que a veces que tenía un tono oscuro y que sabemos que no solamente se ha usado como postre, como confitería, sino que se ha usado también en la propia cocina pues para hacer fondos de salsas, y algunos platos de carnes se enriquecen con trozos de chocolate. El País Vasco ha contado con importantes fabricantes de chocolate, de chocolateros, que también a veces distinguimos si hablamos de chocolateros o confiteros que usan chocolate, aunque confundamos a veces esos dos términos, ¿no? En Vitoria, en cuanto a fabricantes, pues nos gusta recordar el nombre de Ezquerra, que algunos incluso llegamos a pasar por la calle Independencia percibiendo los aromas de la fabricación y del tueste del cacao. Pero había también otros muchos de los que posiblemente nos hable Rafa y que los tendremos en cuenta, ¿no? También en Guipúzcoa, que yo creo ha sido la provincia chocolatera por excelencia, pues había importantes fabricantes de chocolate, en Oñate, en Irún, en Tolosa, Mendaro, son nombres que están unidos a esa tradición y a esa fabricación del chocolate, ¿no? ¿Y cuál es el origen de todo esto? ¿Por qué se ha dado esa circunstancia y esa coincidencia de fabricantes de chocolateros en una determinada zona? Pues para nosotros, sin duda, es la Compañía Guipuzcoana de Caracas, aquellos navíos de la Ilustración, según nos contaba Ramón de Basterra, que hacían la traída del cacao a la península y además también llevaban las ideas de la Ilustración y las ideas de la Vascongada a América, ¿no? A veces esto incluye un poco de leyenda porque los tiempos gloriosos de la Compañía de Caracas no coincidieron, fueron antes de la fundación de la Vascongada, incluso antes de la publicación de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, ¿no? Pero bueno, es un tema bonito de esa transferencia que se producía entre España y América con estas ideas, ¿no? Fausto Arocena nos dice que el cacao venezolano y otros productos de alta mar fueron mercancía corriente en nuestra provincia, se refiere a Guipúzcoa, claro, del mismo modo que fue beneficiada la exportación de nuestros productos, los cuales llegaron a lastrar los navíos de la compañía en sus derrotas hacia el Nuevo Mundo. Y sabemos también que en la Vascongada, a partir de su Constitución en el año 63, pues las reuniones, las tertulias y los conciertos lo hacían en muchas ocasiones alrededor de tazas de chocolate, ¿no? Cuidándose a veces de la crítica de los jesuitas, que pensaban que el chocolate, por ese poder estimulante, podía tener alguno de pecaminoso, y hubo quien tuvo problemas, el propio padre Larramendi, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar hoy de todo esto, y para eso evidentemente hemos traído a un guipuzcoano. No quiero decir que los confiteros locales no conozcan el chocolate y su historia, pero que hemos visto esa coincidencia guipuzcoana en la tramitación del chocolate. Y esta persona que hoy nos va a hablar es Rafa Gorrotxategi, que es la tercera generación de la familia Gorrotxategi. Desde su niñez ha vivido entre hornos, mangas y pasteleras. A los 24 años se dedica a trabajar codo con codo en el obrador con su padre José Mari Gorrotxategi y realiza diversos cursos de confitería y chocolatería en Alemania, Francia y también a nivel nacional. Recibe formación en variadas confiterías de gran prestigio, entre las que se encuentran tres de las mejores del mundo, en pastelería y chocolatería: Antonio Escrivá, el mago del chocolate en Barcelona, Robert Linche de la Maison du Chocolat de París y la pastelería Totel de Paco Torreblanca en Elda, en Alicante, ¿no?
Desde 1993 toma el mando del pequeño obrador de la pastelería, siguiendo los pasos de la familia en tradición y en confianza. En 2016 se lanza una nueva aventura creando la empresa Rafa Gorrotxategi 1680. Ya nos explicará la referencia a 1680. Esta nueva apuesta de Rafa Gorrotxategi es un salto adelante en calidad e innovación. Nos va a sorprender con nuevos productos y novedosos maridajes que pretenden llevar la repostería artesana a niveles de alta gastronomía. Lleva años demostrándonos que la alta chocolatería no tiene misterios para él y ahora nos demostrará que la alta confitería tampoco. Rafa es desde hace unos meses amigo de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y además tiene un museo particular, fundado en Tolosa en 1983 por su padre, pero que ha continuado de una manera separada en esta actividad, en que sus colecciones abarcan amplias series de instrumentos y recipientes del arte confitero, pastelero y cerero de los siglos XVI a XX, entre los que me consta que también hay algunos elementos que proceden de confiterías cerradas en Vitoria. Y sin más, pues tiene la palabra Rafa para que nos hable de todas estas cosas tan interesantes. Gracias. A ver. Sí, ahora se me oye, sí. Bien. Bueno, en principio, dar las gracias a la Vascongada y a la Academia. Estoy un poquito abrumado, pero es que siempre que voy a un sitio y se toca tema chocolate, se llena todos los salones. Antes de venir pregunté, bueno, ¿cuánta gente habrá? 80, a 100 no llegaremos, ¿eh? No llegamos a 100. Bueno, voy a traer un poquito de chocolate, voy a llevar 120 por si acaso, pero aquí estamos más. O sea, como hay varias muestras, empezaremos unas por delante y otras empezaremos por detrás y a lo que toque. Tiempo, tampoco no tenemos mucho tiempo, entonces tengo una proyección en la cual ya cuento mucho, entonces está bien explicado, vais a ver, dura 25 minutos. Vamos a ver esta primera proyección, que es un poquito la historia del chocolate, y luego iremos entrando en más cosas. Luego hablaremos un poquito de cosas de Vitoria, y sí que quiero terminar con las nuevas tendencias del chocolate, todo esto ahora que se habla del bean to bar, qué es eso y todo eso. Y probaremos. Entonces, vamos a empezar con la proyección. Seguro que nos la alargamos a 1 hora y pico, o sea que... Para los mayas de México y América Central, los dioses fueron los primeros en consumir cacao e invitaron a los hombres a seguir su ejemplo. Hoy, al igual que hace 3 milenios, nada ha cambiado. El chocolate sigue convirtiendo a quien lo degusta en una especie de dios. Teobroma, el nombre científico del árbol del cacao, significa alimento de los dioses, ya que en griego Theos es dios y broma, alimento. La prueba arqueológica más antigua, una vasija de Belice con restos de cacao, indica que los olmecas del Golfo de México, 1200 años antes de Cristo, ya lo consumían. Los aztecas nunca cultivaron cacao. 400 años después de Cristo lo transportaban a hombros desde las lejanas tierras de Tabasco y Soconusco a la capital azteca, Tenochtitlán, la actual México DF. El 22 de diciembre de 1492, el primer viaje de Cristóbal Colón, le presentaron a él y a su tripulación, entre ellos vascos, las semillas de cacao, no prestándole ningún interés, denominándolo él, en sus escritos, como almendras. 1502, cuarto viaje de Colón, compuesto por 4 carabelas. La carabela vizcaína, construida en Quetaria, y su contramaestre fue Martín de Fuenterrabía. Les ofrecen por primera vez beber el cacao, elaborado con las semillas, pero luego lo rechazan por su amargor. 1519. Hernán Cortés desembarca en las costas de México, dirigiéndose a la corte del emperador Moctezuma. Se sorprende de las cantidades de chocolate que se consumen. Además, las habas de cacao son utilizadas como moneda de cambio, que se denominaba almendra pecuniaria. Hacia 1550, los conquistadores y misioneros de diferentes órdenes religiosas envían a la corte de Carlos I
habas de cacao, con sus instrumentos e instrucciones para poder realizar el chocolate. Las monjas clarisas de Oaxaca, guatemaltecas, son las primeras que mezclan el cacao molido con agua caliente y azúcar. La introducción a Europa es a través de los países que componen la corona española: Flandes, Países Bajos y una parte de Italia. A Francia entró por Bayona, con la boda de Ana de Austria y Luis XIII. Pero la verdadera pasión por el chocolate fue a través de su nieta María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, que contrajo matrimonio en la ciudad vasco-francesa de San Juan de Luz, en el año 1660. Sobre el año 1700, los holandeses monopolizaban la comercialización de cacao en Europa. En el año 1728 se crea la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas para comercializar directamente el cacao. La condición indispensable era: para comenzar la carrera de Indias se considera necesario 2 navíos y 2 fragatas. Estas 2 fragatas, una vez llegadas a La Guaira, se destinarían a realizar el corso, evitar el comercio fraudulento y el contrabando, siendo el de mayor interés el apresar y confiscar el cacao de todas las embarcaciones extranjeras y sobre todo las holandesas, que hacían contrabando con las colonias de Caracas. Si la empresa funcionaba, los beneficios para el rey, los guipuzcoanos y los consumidores de cacao serían cuantiosos, y así fue. A mediados del siglo XIX, España era el primer consumidor per cápita del mundo, por su tradición chocolatera, encabezando la provincia de Guipúzcoa su consumo. En Tolosa, en 1861, había 10 chocolateros, en 1888, en Pamplona, 43 chocolateros, y en San Sebastián eran numerosos los chocolateros. En el año 1900 ya nos superaba Gran Bretaña, Alemania, Francia y los Estados Unidos. Holanda tenía un consumo ligeramente superior y el de Suiza era similar al nuestro. Hoy Suiza es uno de los primeros consumidores del mundo. En 1950 quedábamos 4 chocolateros en Tolosa. ¿Quién comenzó? Es muy difícil en la confitería de Xaxu o quién fue el anterior en 1680, pero sí lo que podemos saber es desde que en 1850, sabemos ya que hay una tradición chocolatera que en 1925 adquiere mi padre a Anacleto de Berroeta la confitería con los elementos de trabajo de la chocolatería, y en 1943 asumo yo, con 14 años, la elaboración del chocolate, básicamente, y el padre la cerería. Yo iba con el chocolate y el padre con la cerería hasta el año 1960, más o menos, que dejamos de hacer el chocolate en la tradición antigua y nos involucramos en las nuevas tendencias del chocolate. El tío de mi aita, que nació me parece en el año 1850-51, aquel ya trabajó en la chocolatería y cerería. Sí. Teníamos el establecimiento en la calle Correo, esquina calle Leiza, que por cierto en la misma casa vivió Pantaleón Josué, el famoso profesor de dibujo de comienzos del siglo XIX en Tolosa. Empecé en el año 70 con 15 años. Pero anteriormente los artesanos trabajaban con 13 años, pero bajo contrato. Ese contrato decía que le daban hospedaje y no podía salir durante 2 años de casa. Incluso para ir a misa tenía que ir con el maestro, y aquel es el que le daba el título para poder empezar él a hacer el chocolate. Y normalmente todo lo que iba a aprender allí era gente pudiente y que sabía firmar y que tenía dinero para poder luego seguir con el cacao. En cambio yo, como no tenía eso, pues a los 15 años empecé a trabajar. Y ahí es la primera vez que vi el cacao, el agua, el chocolate, y no sé, igual me enamoré del chocolate, porque hasta ahora y sigo aquí. Un día que bajé de niño, el padre me dijo a ver si quería probar el chocolate, que se estaba amasando en aquel momento. Metí el dedo, metí a la boca, y me hizo tal impresión la aspereza, el amargor, esa astrigencia que tenía el cacao, que hice con la cara pues unos aspavimentos que mi padre se reía y ya espabilé para siempre, pero supe lo que era el cacao. Tropecé con un recipiente de hacer chocolate, que estaba
el padre haciendo chocolate y me caí allí, me fracturé aquí, una marca, una cicatriz que todavía la conservo y que ha pasado a ser pues una señal de identidad. Eso cualquiera no tiene. Esos son unos privilegiados los que tenemos señal de identidad. El cacao que utilizamos los vascos era de Soconusco, Caracas y Guayaquil. A nuestros obradores llegaban en sacos, tostando las habas de cacao en pailas. Se descascarillaba separando la piel de la semilla. Algunos utilizaban la cascarilla para fumar o para realizar infusiones. El haba limpia se molía directamente en el metate hasta fundirlo, añadiendo posteriormente azúcar y harina. La especie que más se utilizaba era la canela. Se machacaba en un mortero de madera, completando la masa del chocolate. Las primeras formas que se realizaron con el chocolate se denominaban pellas o tortas. En un principio se utilizaba el cacao que venía de México, concretamente tuvo mucho prestigio el Soconusco, incluso quedando alguna especialidad en Bilbao de un chocolate que se llamaba Soconusco, pero después ya evolucionó con la Compañía Guipuzcoana de Caracas y el cacao que venía de Caracas, que mezclado con el Soconusco de México, daba una calidad excepcional. También se empleaba mucho el cacao Guayaquil. Entonces, según la calidad, el precio y qué es lo que se quería conseguir, qué chocolate, pues se empleaba la mezcla de estos chocolates, de estos cacaos. Después, cuando la guerra, no hubo ningún cacao de esa procedencia y todo el cacao que venía era de la Guinea, era controlado por el gobierno que nos daba por cupo. Lo primero que se hacía al cacao cuando llegaba aquí era tostar. ¿Cómo se tostaba el cacao? Pues había varios elementos para tostar, generalmente en una paila redonda de cobre y con un fuego por debajo, no muy vivo, suave, pero continuado, se tostaba. Ese era uno de los sistemas. En algunos lugares se empleaba la arena blanca de río, a la que una vez calentada sobre la paila se le añadía el cacao. El método era empleado para evitar que éste se quemase. Otro sistema era por bombos circulares, se metía el cacao y con fuego con carbón de leña pues se iba tostando. Todos esos trabajos se tenían que hacer fuera, porque ahora que a la hora de sacar el humo, para que no entrara, porque el cacao absorbe enseguida el olor a humo, y entonces todos se hacían fuera, en la trastienda o en la huerta. Yo conocí en casa y ya en las confiterías, y mi padre y el anterior, porque teníamos la máquina de él en el obrador, era pues como una tolva con un cilindro, con unos pinchos, se tiraba el cacao y con una manivela se iba girando y el cacao se rompía y caía a unas gambelas de madera. Ese era el sistema que se hacía. Eso se evolucionó. ¿Cómo? Pues poniéndole un ventilador a esa máquina que trituraba, se le puso un ventilador. Y entonces cuando se trituraba y caía el cacao triturado, ese ventilador con el aire expulsaba la corteza, que era mucho más ligera que el grano de cacao. Y entonces pues era un sistema muy rápido de triturar y de quitarle la cascarilla. Cuando se hacía de la otra forma, se quitaba la cascarilla en unas gambelas que se ponían y con una acción de las dos manos, con un juego de muñeca, pues se procuraba de que el cacao subiera y al caer el aire que se producía y un juego que se hacía de muñecas en la gambela, se expulsaba la corteza. Yo he hecho de esa forma y la verdad es que me gustaba mucho porque una vez que le cogí la maña, pues era una cosa habilidosa y bonita. Teníamos una descascarilladora y que echaba a un lado la cáscara y a otro lado la carne. Como el tabaco escaseaba mucho, algunos lo utilizaban para tabaco. La cáscara del cacao, para tabaco.
Una vez que tenemos el cacao triturado y sin corteza, desde 5.000 años antes de Cristo hasta el año 1800 más o menos, el chocolate que se ha hecho en todo el mundo, Francia, Alemania, España, en el País Vasco, en América, ha sido con el metate. El metate surgió 5.000 años antes de Cristo para refinar la arcilla y para moler el maíz cocido para hacer las clásicas tortillas mexicanas. La primera evolución del metate se produjo en Francia en 1732 como consecuencia de una orden del gobernante Buisson que prohibía trabajar a los obreros chocolateros de rodillas. Se dejó de moler de rodillas para hacerlo de pie y en plano horizontal. Era penoso para el artesano aguantar de rodillas ante el metate toda la jornada de trabajo, soportando el calor y las emanaciones de gas despedidas por el brasero colocado debajo del metate para calentar la piedra. En 1800, un poco más tarde, pues empieza a sustituirse el metate por la tahona. La tahona, que parece ser que su origen puede ser en los molinos aceiteros. La técnica que tenía era, primera, una piedra arenisca para que el calor pasara, otra, que los rodillos eran de madera, porque si fueran de acero o piedra, se gastaría la piedra arenisca con un gran perjuicio para hacer una mesa nueva en cantería, y tercero, un peso de piedra caliza para presionar. Esa era la tahona y ese era el funcionamiento. Luego, el año 1920, Guernica introdujo ya la fuerza eléctrica y ahí es donde puso los molinos eléctricos. Y en el año 1935 en Oñate se fabricaban los tres tipos a la vez, tahona, metate y eléctrico. ¿Qué tipos de chocolate se hacía? Pocas levitas os puedo decir, porque el chocolate se compone de cacao, azúcar y harina. Entonces, en función de la calidad del cacao, que era de Soconusco, Guayaquil o Caracas, la proporción de azúcar y cacao, si era más o menos, si tenía un 50% de azúcar, un 35% de cacao y un 10% de harina, pues era muy diferente del que se hacía fino con un 50% de cacao y un 50% de azúcar. O sea que eran chocolates diferentes, siempre aromatizados con canela. Calidad de los cacaos, porcentajes de azúcar y harina, y este era el que daba un producto diferenciado de unos a otros. Solamente era un tipo de clase que era bebido, o sea que no se podía hacer de otra forma. Hasta el año 1920-25, que es cuando entró la leche en polvo, y entonces ya el abanico de productos fue inmenso, y calidades, y tamaños, y moldeos, y todo. Una vez que estaba hecho el chocolate, se sacaba a una mesa y con un cuchillo se iba haciendo porciones de 200 gramos que se pesaba en un peso con 2 platos y se ponía en los moldes, se extendía con las manos y después con una tableteadora se nivelaba. Los moldes que nosotros empleábamos para hacer el chocolate moldeado eran en el año 1850, esto que sería posiblemente de Xaxu, porque Miguel de Guía estuvo en 1850 y como es anterior, pienso que sería de Xaxu. Esta de Anacleto Berrueta es de 1900 y estas nuestras de 1930 más o menos con la marca Izaskun. Aparte de eso, se presentaba el chocolate también haciendo unas bolitas de 40-50 gramos que se tiraban y cogían la forma de unas cagaditas de burro. Entonces esto se hacía en Arizkun y le llamaban astocacac. En Tolosa, en Olarra, en la plaza
verdura, según una abuela me contó, que se hacía esa forma de chocolate y le llamaban asto pastillac, eran ya más finos, y en Sangüesa cagarrutas. Luego pues se hacía una cosa de, no sé, por costumbre, porque pues en nuestra casa se hacía una cosa un poco alargada, de forma de puro, vamos a decir, darle. Y eso pues, se hacía con la mano y se vendía también eso, se vendía bastante. La denominación en euskera Lucía y siempre se decía Lucía, en castellano también se decía Lucía. Y más tarde se hacían en marcos de madera, por la parte de abajo tenían papel de estraza y se le echaban los 250 gramos de chocolate. Y se marcaban, como la forma de la tableta de ahora, pero se marcaba con un hierro. Se dejaba enfriar y se envolvía con el papel de estraza. Más tarde vinieron ya los moldes ya preparados, individuales, que eran de zinc, estaño y plomo. Y es cuando aquello ya tenía personalizado la tableta, que tenía su sello y sus onzas. Cuando entró los moldes de hojalata, a la hora de alisar el chocolate había que la tabletadora, que es darle golpes a la tableta o al molde para que el chocolate que esté dentro quede uniforme, no tenga ni aire y tenga para poder envolver bien. La envoltura de chocolate corría por lo general a cargo de la mujer. Puede ser de casa o de la vecindad o de otra que venía eso. Envolvían las mujeres y que tenían verdadero oficio y hacían una rapidez pues, increíble. Los artesanos lo hacían a mano y en las fábricas las mujeres lo envolvían todo el chocolate a mano con papel de estraza, hasta que se decidieron por comprar una empaquetadora. Pero era el año 39, la posguerra, malos años, y se tuvo que traer de contrabando por Vera de Bidasoa, encima de unos burros, toda la máquina despiezada. Le pusieron alzador y pusieron en marcha. Y ahí estuvieron mecánicos de Maiztegui, que eran antes, y montaron y hacía 40 tabletas por minuto. Hasta que vinieron los de Ulma, copiaron la máquina, lo perfeccionaron y hacían con 80 tabletas. Y esas máquinas vendieron por toda España como churros. El chocolate normalmente era de uso y de venta cada uno en su tienda. Sí hubo una época, en la posguerra, que el cupo que nos daba el gobierno para hacer el chocolate se distribuía para el racionamiento y lo teníamos que dar según abastos a diferentes pueblos. También nos dieron una parte de ese cupo sobre los años 50 para poder hacer un chocolate con una calidad diferente, que era 50% de cacao y 50% de azúcar, y peso de 500 gramos, y poniendo por encima chocolate especial libre para poder vender nosotros como quisiéramos. Pero siempre la venta ha sido cara a la clientela nuestra. El chocolate, primeramente, era bebible, o sea, el chocolate se derretía en leche o en agua. Y más tarde se empezó a comer las meriendas con el pan. Poco, pero el chocolate era el mismo. Para tomar un buen chocolate a la taza, se ponía a calentar en el fuego una chocolatera con agua. Cuando ésta estaba bien caliente, se añadían las tortas o pellas ralladas. Con un molinillo de madera se mezclaba hasta realizar un cremoso chocolate.
suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, entonces ahora llevamos un poquito desgranando más datos. Algunos ya se han ido dando de la guipuzcoana y cosas así. Y deciros que, bueno, que antes que vinieron los chocolates aquí había otro oficio, otra gente. Si el chocolate llega alrededor de 1520, 1540, por esas fechas, entonces en esa época aquí no había ni confiterías, ni pastelerías, ni chocolaterías. Había un oficio que se llamaban los cereros. Los cereros cogían de las colmenas, cogían el panal, separaban la miel y la cera y lo que trabajaban era la cera. Se hacía cantidad de velas. Más que para la iluminación, solía ser para el rito religioso. Cuando había un fallecido en la familia, durante 2 años, una vela día y noche tenía que estar encendida para la iluminación del camino. Todo lo que eran peticiones y todo era a base de la iglesia, todo a base de vela. O sea, el consumo de cera era grandísimo. Esta gente que hacía tantas velas, lo que les sobraba a ellos era la miel. Entonces, tenemos datos de Pamplona, año 1512, que los cereros hacían turrón y le llamaban turrón rollo. Hoy en día, Pamplona sigue haciendo ese turrón rollo o turrón rojo, que es almendra y miel. Es un turrón tipo guirlach. Es el guirlach, es almendra. Ese es el inicio del turrón. Turrón rollo en Navarra, turrón rojo, en Aragón le llamaban turrón negro y en Alicante el blanco. Porque en Alicante, aparte de la almendra y la miel, le pusieron la clara de huevo. Entonces, estos cereros iban haciendo cosas de confitería, llega el cacao de América, el cerero hacía cosas también dulces, coge el chocolate y pasan a ser cereros, confiteros, chocolateros. Hasta nuestros tiempos aquí os ha llegado hueto. Huetos eran cereros, confiteros y eran chocolateros. Goya lo mismo. Luego, los gremios estaban más separados entonces. Así como el cerero es confitero, chocolatero, los pasteleros que nos vienen de Europa, 1780, 1800, los pasteleros tenían otras ordenanzas totalmente distintas. Los primeros pasteleros que nos vinieron eran como, mezclaban mucho la carne, o sea, andaban tanto caza, gallinas, cordero, chuleta, carne, de todo. Se hacía mucha empanada, lo que hoy como hacemos como las empanadas gallegas, esos eran muchos trabajos de los pasteleros. Luego se fueron refinando y los pasteleros, otra de las cosas que tenían, vino con una actividad de horno. Así como el confitero, cerero, chocolatero, casi todo trabajaba en un perol, en una cocina, con un palo de cobre. Ahí hacía el confitero, hacía los caramelos de malvavisco, hacía las confituras, las mermeladas. El confitero hacía bizcocho, porque muchos de los chocolates se comían con bizcocho. Y los pasteleros que vienen con el horno, todos estos productos que tienen los petit choux, los chuchots, Saint-Honoré, Eclairs, todo esto que Curaçao, todos estos nombres que tienen nombre francés, esto es de la influencia de los pasteleros. Entonces estaba como bien marcado. Y en Vitoria, así como chocolaterías grandes, estaba la de Ezquerra, sí que ha habido más pequeños, como los que os he nombrado antes, los de Goya y Alberdi era bombones. Alberdi tenía una especialidad que fue muy famosa. Después del 36 hacían los bombones de licor. Entonces contaba la historia de que la gente que estaba en la cárcel no podía llevar licores, entonces hizo unos bombones rellenos de licor que les llamaba espechecos. Entonces eso es la especialidad de Alberdi. Sí. Luego he traído un artículo, una página, espera, ahí, bien. Ahora iremos con esto, sí, un segundo. Vale, un segundo. Os quería leer primero, en el año 82, el EITA escribió un artículo acerca de Goya, que él lo tituló De un pelotón de fusilamiento a chocolatero. El padre contaba, estamos en el año 82, Poco pensaría don Manuel Goya, alcalde y tendero de Maestu, cuando delante de un pelotón de fusilamiento, con los ojos vendados, lleno de pánico y encomendando su alma a Dios, que todavía quedaban años de vida en su nuevo destino de chocolatero. Todo era posible en las guerras carlistas que asolaron el pueblo vasco en esa época. Llegaron las fuerzas liberales a Maestu y pidieron avituallamiento para la tropa.
Su alcalde no atendió la petición, su alcalde era Goya, alegando haber estado poco antes los carlistas y que se habían llevado todo. La contestación del alcalde, posiblemente carlista, no convenció al jefe de los liberales, por lo que sumarísimamente fue condenado a ser fusilado en la plaza de Maeztu. Se formó el pelotón, llegó el condenado y afortunadamente todo quedó en un susto. Pero fue tal la impresión que dejando la alcaldía, su tienda y su pueblo, se trasladó a Vitoria, donde se estableció como de confitero en el número 9 de la calle Mateo de Moraza. Así, continúa el padre diciendo, así me lo contaba su nieto Goya a sus 95 años, poco antes de su fallecimiento. La verdad es que pasé una tarde agradable escuchando sus relaciones de la confitería, en las que le hacía gala de una memoria fuera de su edad. Al establecerse en Vitoria, hicieron chocolate con la tahona. Se ha visto una tahona, la tahona es la evolución del metate. Si en 1520 son los metates cuando se trabaja, de la evolución de un metate fue las tahonas, eran estas piedras redondas que en la imagen se veía que andaba eléctricamente. Pero eso inicialmente andaba a tracción de sangre, con un burro, una mula, que se enganchaba al eje de arriba, iba dando vueltas y se iba moliendo el chocolate. En la zona de Tolosa, donde tengo más datos, es una zona bastante rural, y cuando bajan los caseros, bajaban con la leche, las verduras, para llevar al puesto, en vez de dejar todos en la calle los animales, solían llevar a una especie de garaje, en el que luego la gente iba a la garaje a coger el burro o la mula para sus talleres, tanto mecánicos, chocolaterías y tal. La tahona que estuvo en casa se movía también con tracción animal a partir de los años 1925. Eso era la tahona. Entonces, al establecerse en Vitoria, hicieron chocolate con tahona, hacían velas, ceras, malvavisco, marcados a golpe de sable y volados, los volados o los azucarillos. Cuando decía caramelos malvaviscos a golpe de sable, es que últimamente, pues a partir de 1900 salieron unas máquinas de bronce que metían la masa por detrás y salía el caramelo cortado. Pero anterior a eso, cuchillos largos no había, y de la época carlista con sables, cuando se echaba el caramelo, pues se hacían los cuadrados y se cortaba el caramelo. Contaba que Goya hacía sus caramelos de esa época. Le sucedió su hijo Saturnino, que se trasladó a la calle Estación, hoy Dato, falleciendo relativamente joven. A este le sucedió el hijo José, que contaba 15 años. Se casó con la hija de un pastelero escritor de costumbres locales, conocido como Pedrín, y que firmaba sus artículos como el confiteril, seudónimo de Abate Merengano. Su capacidad creadora llevó a desarrollar su actividad con la creación de productos de calidad conocidos en todo el estado. ¿Quién no ha oído hablar de los vasquitos y mezquitas? Hoy sigue al frente de su prestigioso negocio, que surgió de circunstancias tan críticas, su hijo José Manuel. Bueno, su hijo José Manuel pues habrá fallecido hace ya 10-15 años, más o menos. Esto es del año 82, de la historia un poquito de Goya. Bueno, aquí tengo una factura. Estas facturas del año 35 de Quintín de Gauna, que era, os he dicho que la mayoría eran cereros chocolateros. La mayoría de las cererías y chocolaterías eran artesanas pequeñas, pero Quintín de Gauna fue de los más famosos. Entonces, en la iglesia no podía llevar cualquier vela. Entonces, Quintín de Gauna era de las que muchas de la iglesia exigía que fuera de ellos. Y, a ver si echan para adelante. Vale, en esta, que es del año anterior, año 1884, aquí ya anunciaba fábrica de chocolates, confitería y cerería. Y a partir ya de 1900 y pico, Gauna deja la chocolatería y sigue con la cerería. Eso era muy típico, que muchos chocolateros terminaban de confiteros o se dejaba el chocolate. La mayoría de los chocolateros artesanos fueron acabando por los años 60. Los años 1950 van terminando los cereros y unos años más tarde van terminando los confiteros y los chocolateros. Confituras Goya estaba, como os he dicho antes, muy marcado lo que eran los gremios confitería y chocolatería,
aunque en Sosoaga no hacían chocolates, pero eran muy prestigiosos en confituras, mermeladas, membrillos, las frutas escarchadas, hacían turrón, y esta factura es de nuestra casa del año 53, y aquí pone 4 latas de galletas. Pero había otras facturas que sé que nos compraban en esa época, turrón a Sosoaga desde casa de mis abuelos. Sí. Tengo 2 facturas también curiosas de Luis Ramos, y aquí se compraba flan en Vitoria, y esto es hijo de Nalda también, flan potas. Los que sois de Vitoria, no sé si conoceréis. ¿Sí? Luego tengo una etiqueta de chocolates Esquerra, otra etiqueta de chocolates Esquerra, estas son envueltas de chocolate, chocolates Esquerra de Vitoria. Estas eran de Hueto. Es de Hueto de los últimos años. Este es del Ciego de Álava. Y esta máquina la compré hace 2 años. Los de Hueto tenían chocolaterías, como se dice en la plaza de la Virgen Blanca. Se vendió todo el edificio y el constructor que compró ese edificio se encontró que en el 3er piso está esta máquina. Se la llevó y hace un par de años me llamaron diciendo que tenía una máquina que la iban a vender a Barcelona o a otro museo que había por ahí. Me dijeron que era de Hueto y al final pues llegué a un acuerdo y me la compré yo. La compré en la máquina, es una descascarilladora. Cuando la compré pues contacté con parte de la familia de Hueto pues a ver cómo funciona. Yo ya sabía cómo funciona porque las máquinas que habéis visto antes, el sistema es el mismo. Entra el cacao de arriba y esta tenía que para calibrar y salía pues un cachito más grande o más pequeño y separaba la piel y del trozo. Entonces comenté a la familia y no sabían mucho. Pero alguien me dijo que fuera doña Rosa, que estaba en una residencia, y bueno, en cuanto le comenté, le enseñé la foto, sabía todo. Sabía, me imagino que ya le conoceréis a Rosa, viva, bueno, lista, bueno. Y ella estaba en la tienda, pero decía, no, esa máquina estaba en el 3er piso y cuando arrancaba echaba un polvo, se manchaba todo y sabía todo. Entonces, es la máquina de descascarillar de Hueto. El chocolate, si decimos que tiene 3.004 años de historia en América, el chocolate siempre bebido. Cuando vino aquí, también siempre el chocolate era bebido hasta 1850, 1800 largos, que se empieza a hacer ya un chocolate para poder comer crudo. Entonces la palabra bombón es de los franceses, que significa bon, bueno, es una palabra francesa, es el bombón. Entonces el chocolate aquí siempre bebido y acompañado del agua con bolaos. Los bolaos, los azucarillos, el agua con bolaos, se metía azucarillos, se deshacía y tomamos. Y con lo que se untaba aquí era con bizcochos. El bizcocho se quería un papel que había así, bizcocho de soletía, bizcocho de soletía, y que luego por la zona de Durango, de Mendaro, los hacían redondos. Pero es el tipo de bizcocho, eso era lo más típico de tomar el chocolate aquí, con bizcochos. O sea, el churro sí que ha venido, es posterior y es más influencia castellana. Así como en Galicia, tengo unos amigos chocolateros en León y me sacaron unos panes secos tostados en una sartén con manteca de cerdo y bueno, estaba buenísimo. A mí me supo a gloria. Esa es la forma típica o tradicional de tomar el chocolate. Claro, no he organizado por el tiempo que teníamos, pero voy soltando datos. Si tenéis alguna pregunta, igual dejo al final 15 minutos para ir hablando. Lo que sí voy a hacer es, mira, el chocolate os he dicho que no hay más que para unos 120. Empezaremos a repartir con la bandeja, vais pasando, empecéis de aquí para ahí, unos de aquí y luego empezaremos de atrás, ir pasando. Empecéis por aquí y para atrás. Bueno, este chocolate que vais a probar, los que les lleguen, es el chocolate ese que se hacía en estos años, en los años 40, después del 36, como decía antes el Aitá. Inicialmente el cacao que se traía era de la Guipuzcoana de Caracas, de Soconusco,
Y después del 36, después de la Guerra Civil, se cierran las fronteras y el único cacao que nos entra es el de la Guinea Española, de Fernando Poo. El gobierno español tenía unas colonias en África y el cacao que viene es de Fernando Poo. Entonces, antes de la Guerra Civil, el gobierno sabía que cada chocolatero... ¿Apto para celíacos? Este no, este tiene harina. Eso estaba contando. Este tiene harina, luego el siguiente. Entonces, en esta época escaseaba todo y entonces el gobierno te daba, según qué máquinas tenías, ellos sabían, te daban tanto cacao, tanto azúcar y tanta harina para que hicieras el chocolate. En todo el estado todos tenían la misma fórmula, 50% de azúcar, 36% de cacao y un 14% de harina, que es lo que vais a probar, y canela. Esta era la fórmula para todos. De ahí que mucha gente antes, cuando decía que no le sentaba bien el chocolate, solía ser más por la harina, porque la harina cruda no es sana. Entonces, todos tenían la misma fórmula. Y hasta los años 50, que empezó a haber más azúcar y más cacao, no se empezó a hacer un chocolate que se llamaba chocolate libre. Estos chocolates con harina son de esta época, que es lo que habéis probado ahora. Pero si echamos un poquito al inicio, cuando se empieza a tomar el chocolate, cuando nos llegan los primeros barcos, se empieza a hacer chocolate como se tomaba en América, con muchas especies, con chile, clavo, canela, vainilla, ámbar, cantidad de especies picantes y tal. Con el tiempo, a partir de 1740, se va suavizando. En Italia también empieza a hacer un chocolate con flores, van quitando las especies. Y alrededor de 1780, en Pamplona, sale una ley del gobierno en el que dice: el chocolate que se venda en el estanco solo va a tener cacao, azúcar, canela y vainilla. Entonces, en esa época se empieza a hacer unos buenos chocolates para beber, porque estamos también en una época que se bebía el chocolate, y posterior a los años, otra vez, a partir de 1800 y pico, otra vez se empiezan a ver recetas de chocolate con harina. Pero hubo una época que no había chocolate con harina, solo era cacao, azúcar, canela y vainilla. Os voy a dar unas cifras del cacao de Venezuela, la guipuzcoana. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas se forma en el año 1728. Años antes, bueno, voy a echar mucho más para atrás. Si el cacao llega a partir de 1540, más o menos, 1520, para 1600 ya estaba la gente enganchada al chocolate, pero a tope. O sea, no había café, no había llegado el café todavía. Chocolate era mañana, mediodía, tarde, noche, chocolate a todas horas. Todo el consumo de chocolate. En 1640, en Madrid, el alcalde de Madrid dicta un bando en el que se prohíbe que la gente tome chocolate en la calle. Porque lo que era la Puerta del Sol, Calle Mayor, Calle Arenal, todo eran chocolaterías y la gente salía viviendo a beber el chocolate en la calle y prohíbe el beber el chocolate en la calle, que el que quiera tomar chocolate que lo tome en casa. Luego hay unos años, 1680 hasta 1720, hasta que no se crea la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, hay unos años que no llega ni un barco de América. Estaban los holandeses, estaban los piratas, y barco que salía de América, barco que era requisado. Entonces hubo muchos años que no llegaba cacao. En esa época el cacao que consumíamos se lo teníamos que comprar a los holandeses. Los holandeses nos daban el cacao que ellos querían, el precio que ellos querían, a un precio desorbitado. Hay un dato también del año 1703 en el que los guipuzcoanos, por los fueros, estábamos exentos de pagar impuestos de los productos que venían de Alemania o de Holanda referentes a la canela, vainilla y al cacao. Entonces, una señora pasaba la frontera y el guardia de turno le requisó la mercancía porque no quería pagar los impuestos. La provincia protestó y a los 10 años el rey de España dijo: no, los guipuzcoanos están exentos de pagar. Y a la perpetua. Entonces hubo fiestas en toda la provincia, pero eso que dijo de a la perpetua pues no duró mucho. Es en 1728 las arcas del Estado Nacional, como las provincias de Guipúzcoa, las provincias de aquí, estaba todo en un estado un poquito
lastimoso, no había mucho trabajo, no había mucho dinero, y entonces un grupo de guipuzcoanos, los caballeritos de Azcoitia, el conde Peñaflorida, los que luego fundarían sus hijos la Vascongada del País, esos se ofrecen al rey de España, que ellos van a ir a por el cacao a América, que no le va a costar nada a las arcas del Estado, que los mismos vascos van a ir con sus navíos y sus fragatas, que ellos se encargan de protegerse y que ellos van a traer el cacao. Entonces el rey accede, les da ese permiso, incluso les da el monopolio de la importación de cacao. Los guipuzcoanos llegan a un acuerdo con Venezuela, que 2/3 partes, en ese momento Venezuela era el mayor productor de cacao del mundo. Lo que anterior, si el cacao venía de México años anteriores, en México pues por las enfermedades y por esas cosas va muriendo la gente, se va dejando los cultivos de cacao y es Venezuela el gran productor. Ecuador también estaba al lado, pero la producción es mucho menor. El convenio que tienen los guipuzcoanos con Venezuela es que 2/3 partes de lo que produzca Venezuela lo pueden traer los vascos. En esos momentos nos convertimos en los mayores consumidores del mundo de chocolate. Siendo el mayor productor, son unas cifras astronómicas, todo el cacao que vino. Solo con los beneficios de las ventas se reconstruyó el puerto de San Sebastián, la iglesia de Santa María, el edificio de Tabacalera. Fue un gran impulso para toda la industria, porque los barcos venían con cacao, venían con añil, tabaco, con cantidad de cosas, pero cuando iban de aquí, iban, como si era de la zona de Navarra o de Rioja, con vino, llevan maderas, hierro, armas, balas, cantidad de material. Entonces, eso hizo un movimiento a la gran industria que el padre Larramendi decía que fue el mejor suceso que le pudo pasar al País Vasco con la creación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Los kilos de cacao, en 50 años que trajo la compañía, de 1730 a 1785, se movilizó más de 1 millón de fanegas de cacao. Esto está en todos los datos de la compañía guipuzcoana, pues aparece fanegas de cacao, tantas fanegas y tal. Pero cuando te lo dicen así, como no saben las fanegas cuánto es, pues nos quedamos, pues vale. He traducido, esas fanegas equivalen a más de 63 millones de kilos de cacao. 63 millones de kilos. En esa época, no es como ahora que existía el chocolate del 70%, como máximo suele ser un 20, un 30%, pero vamos a contar de que van a poner un 50%. Con 63 millones de kilos de cacao, con un 50% de azúcar, se realizan 126 millones de kilos de chocolate. Fijaros qué cifras, ¿eh? Claro, con 126 millones de kilos de chocolate, cada tableta solía ser de 250 gramos, si multiplicamos 126 millones por 4, cada tableta, nos salen 504 millones de tabletas de chocolate de 250 gramos. Y claro, cada tableta, si utilizamos para 6 tazas, que muchas veces solía ser mucho más, suele ser las jícaras, unas tacitas muy pequeñas, si multiplicamos solo por 6 tazas, 504 por 6, 3.024 millones de jícaras se podía haber hecho con el cacao que trajo la guipuzcoana. O sea, imaginaos qué cifras, qué volumen y todo esto. No solo, claro, con todo el poder que tenían, el rey también les dio a la compañía guipuzcoana la patente de corso. Cuando inicia la batalla de ir a las Indias, a América, a por el cacao, claro, tienen que ir 2 navíos y iban a la vez 2 fragatas. Las fragatas se dan para proteger a los navíos, porque claro, seguían estando ahí los piratas, los holandeses en medio. Entonces van las fragatas para proteger. Y luego con el tiempo, eso se dan en la zona de La Guaira, en Venezuela, protegiendo. Los guipuzcoanos consiguen la patente de corso. El rey de España, el rey dicta a los guipuzcoanos que pueden hacer el corso, y esto significa de que tienen patente de que si ven cualquier barco haciendo contrabando con el cacao de Venezuela o contrabando con cualquier otra cosa, tienen patente de corso de requisarle la mercancía.
Entonces, muchos de las guipuzcoanas sí que van a traer cacao, pero otros muchos van a buscar a los piratas, a buscar los barcos y esto. El puerto de San Sebastián fue el mayor puerto corsario de todo el estado. Y la diferencia de corsarios con los piratas es que los piratas eran para ellos y los corsos son tanto, no solo había aquí, sino que en Inglaterra, Francia, los reyes también allí daban esa patente a los marineros de esos países. Pero estos eran fuertes e hicieron ese volumen. Entonces, el gran negocio estaba no solo al traer, sino al confiscar y buscar. De ahí también, claro, se lee muy fácil, pero murió cantidad de gente. Mucha gente murieron y se les hizo, es la única compañía de la historia que las almas del purgatorio eran accionistas de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Y las acciones de la compañía cobraba la Iglesia. Los reyes de España entran también a la compañía y una de las partes importantes para que Venezuela confiara un poquito a los guipuzcoanos era que por medio también estaba Blas de Lezo, que pocos años antes, en la batalla de Cartagena, les dio a los ingleses un poquito patila. Entonces, pues, todo esto influyó para que fuéramos una provincia tan fuerte con el chocolate. Y claro, es Guipúzcoa, o sea, en los años 1850, un poquito antes, se decía de San Sebastián, de Pamplona, que no había ni número de la cantidad de chocolaterías que había. O sea, que el chocolate era un consumo grandísimo. Estaba más barato aquí que en otras provincias por estar más cercano. Bueno, el fruto de cacao. Luego, si queréis algún dato más de la historia o lo que sea, no sé cómo ir de tiempo. ¿Cómo vamos? Vamos una hora. Seguimos media hora más, Bueno, no sé si sabéis cómo es el fruto de cacao. He traído aquí un par de ellos. Este es de mentiras. Este es de madera para que la gente vea cómo es. Este es de verdad. Pero conmigo este ya lleva varios años. Esto, como veis, cuando está abierto, las habas de cacao están envueltas en un murciélago blanco dulce y si lo hubiéramos abierto con cuidado, pues parecería como un maíz. Entonces, aquí le llamamos mazorca. En muchos sitios se llama mazorca porque es como el maíz. En África le llaman piña y los cubanos le llaman maraca. Y las maracas de cacao son los frutos de cacao. Entonces, luego, ¿veis el tamaño? No se ve mucho la almendra como está. Luego, así como tenemos ahí cultura de manzanas, y hay un montón de manzanas con los cacao lo mismo. De cada zona, de cada país, cada uno, todo esto. Hace 2 semanas estaba en Colombia, y así como en Colombia está Juan Valdez en la imagen del café, esta es María del Campo en la imagen del chocolate en Colombia. ¿Veis cómo está? Si se abre con cuidado, cómo parece como una mazorca. Entonces, cuando se hace el árbol, da 2 cosechas al año. Cuando se hace la recolecta, enseguida se abre, se saca estas almendras, que en el medio están con un hilo, no tienen la chustarra que suele tener los artúas, los maíces. Esto se pone en cajones y tiene un proceso de fermentación. Se pone a 50, 60 grados, se fermenta, se va moviendo, pues suele ser 5 o 6 días, se agita, se mueve, y una vez que se ha movido, luego se extiende al sol para secar. Entonces son frutos de cacao, estas las ponencias que estuve ahí. El árbol, otra cosa curiosa es que normalmente casi todos los frutos suelen salir de las ramas. En el cacao te sale del tronco, el fruto sale del tronco, y el árbol da 2 cosechas al año. Estos son unos pequeños frutos, ese es el fruto, y aquí se ven cómo van creciendo, cómo van saliendo unos. Esto es en una zona ya de campo en la que han hecho toda la recolección y después de recoleccer se abre, hay distintas formas. Cuando estuve en África le daban con un machete y abría. Todos esos están abiertos y están vacíos ya.
Bueno, estos en Colombia tienen una mesa con una cuchilla encima y lo que daban para le daban un golpe al fruto y luego lo abría. O sea, hay que tener cuidado porque si le daña al haba de dentro, ese haba que se está abierta se estropea, se pudre. Entonces, no interesa. Se abría con cuidado, se da un golpe, se saca, todos son montones de frutos secos, de frutos vacíos, se han metido en los cajones y después de meter los cajones se pone encima de esterillas para secar al sol. Estas son las habas de cacao que se están secando. En el proceso de secado hay que ir moviéndolas. Se van moviendo, suele tardar según la temperatura pues de 8 o 10 días el secado. Y una vez que está seco es cuando se mete en los sacos y se reparte a todo el mundo el chocolate, el cacao. Cuando nos llega a los sitios tostamos, molemos y hacemos el chocolate. Todo, a eso os he dicho, de todas las chocolaterías que había, se han ido cerrando, todo el mundo ha dejado de hacer chocolate y nos hemos dedicado pues con las nuevas tendencias a comprar chocolates. Pues como el chocolate es un poquito como el vino, hay distintas categorías y distintas gamas. Hay chocolates tipo Adón Simón y hay unos chocolates más o menos mejores. Entonces, pues los pasteleros hemos ido comprando esos chocolates, hemos ido haciendo nuestros turrones, nuestras trufas, nuestros productos, pero ahora ha salido la buena noticia que ha salido una moda que se llama el bean to bar. El bean to bar es una palabra en inglés que quiere decir del haba a la tableta. Entonces, en esta moda que salió en Canadá hace 15 o 20 años, se va extendiendo ya por todo el mundo, está llegando también aquí, en Guipúzcoa estamos un par de ellos, en Navarra están 3 o 4, en Vizcaya un par de ellos, estamos volviendo a traer cacaos de orígenes, tostándolo nosotros, pagando un precio justo al productor, porque la mayoría de los chocolates de las líneas, casi todos son chocolates de producción africana. África, que no tenía cacao, que el cacao era solo originario de México. Bueno, ahora por el ADN se sabe que el cacao viene de los altos del Amazonas de Perú. Luego pues, llegó a México, fueron los olmecas, luego los mayas, los aztecas en el centro de México no había cacao, iban a las tierras del sur a por el cacao, primero hacían intercambio los aztecas por los mayas, pero luego con el tiempo los aztecas eran un pueblo guerrero, conquistan a los mayas y le imponen los impuestos. El emperador Montezuma a todos los pueblos de alrededor los impuestos era el agua de cacao. Si las avellanas nos duran un año, el agua de cacao puede durar varios años. Entonces se conserva muy bien y esos eran los impuestos que cobraba el emperador Montezuma a todos los pueblos de alrededor. No sé pues, por qué está contando esto. Me he ido. Sí, os sigo un poquito más todavía, si queréis. ¿Alguna pregunta que quieran hacer los asistentes? Os paso otro chocolate, entonces. ¿No hay preguntas, entonces? Uno de los ingredientes de la fórmula para hacer el chocolate es la ¿La? harina. No, antes. Es chocolate para hacer la taza. Hay en algunas marcas Sí, sí, eso, harina de arroz sí, o harina de trigo. sí. No. Vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar una harina de arroz a una de trigo? Bueno, me está preguntando que algunos chocolates en algunas marcas tienen harina de arroz o harina de trigo. Cuando se hacía el chocolate, los franceses siempre han sido pues, que era el mejor chocolate de ellos. Y nos acusaban como, jo, ahí estos le echan harina al chocolate. Harina solo hemos puesto cuando se ha hecho el chocolate de la taza. Cuando vamos a hacer un chocolate para hacer unas trufas, un turrón, o para comer chocolate bueno, no se pone harina. Solo el chocolate para hacer. Y entonces se ponen las tabletas, chocolate para cocer o para su uso cocido. Era cuando se ponía solo harina. Y la diferencia entre harina de arroz y harina de trigo era que en esta zona se utilizaba más la harina de trigo y en la zona de Valencia más la harina de arroz. Todo el chocolate para hacer a la piedra, un poquito la evolución. Antes, para hacer chocolate a la piedra, eran esos chocolates que habéis probado antes, con harina. Son chocolates más duros, había que rallar, y eso se echaba a la chocolatera y se batía.
Con el tiempo, pues dijo, bueno, pues en vez de hacer el chocolate, se vende en polvo. Se pone cacao en polvo, se pone azúcar, se harina, y parece que ya te evitas de estar batiendo, de estar rallando. Pero hay que hervir, porque esos chocolates en polvo también tenían harina. Va pasando el tiempo, ahora la gente ya no sabe ni hervir. Ahora coge un cacao, en vez de harina de arroz o harina de trigo, tiene unos almidones modificados que a 60 grados o a 50 grados ya espesa. Entonces, el cacao sigue siendo, pero esos que se ven en esos botes que tirar y mezclar espesa, es por el tipo de almidón que tiene, que gelatifica a una temperatura menor de 70 grados. Bueno, vete, sí, por detrás, eso, sí. Eso. Y un comentario, si me permite, Rafa. Sí. El primer chocolate que se ha repartido me ha recordado el chocolate que hacía Ezquerra en los tiempos del racionamiento, ¿no? Que tenía ese aspecto terroso, ¿no? Y se solía decir que le echaban tierra al chocolate. Bueno, esto no era más que la proporción de azúcar que no se disolvía adecuadamente y por tanto quedaba ese aspecto terroso, pero vamos, es azúcar eso. Y nos ha recordado el primer chocolate que se ha repartido, que era de ese tipo. Ese es el chocolate de antes, era la misma fórmula, al 50% de azúcar, 36 de cacao y 14 de harina. El que vais a probar ahora, este es un cacao de Madagascar, hecho con el sistema nuevo del Bean to Bar, de lo que estamos haciendo. Hemos traído cacao de Madagascar y los cacaos de cada zona, de cada país, de cada lugar, tienen un sabor distinto. Este cacao, si lo dejáis sin masticar mucho, que se os funda, es un cacao de un 65%, tiene un perfil a frutos rojos, ácido, cereza, es fresco, es uno de los cacaos preferidos de la gente que estamos trabajando en los chocolates artesanos. En la zona que hemos estado en Colombia, estábamos en un concurso de cacaos y ahí el perfil de cacaos eran cítricos con sabor a albaricoque, a piña, a frutas amarillos. Los cacaos de Venezuela son más a compota, madera, muy chocolatosos. O sea que más o menos cada zona, cada sitio, cada lugar tiene un perfil. Así los de Ecuador son más florales. Los cacaos de Asia son más tipos a especies, y entonces eso es lo que gusta. Entonces, este chocolate es uno de los preferidos por la gente. Bueno. Bueno, dicen... No sé por ahí. Toma. No sé si por dónde va. Bueno, el chocolate que va ahora es un chocolate blanco. Sabéis que, bueno, inicialmente el chocolate era cacao con azúcar. En América no había azúcar. Fue en el segundo viaje de Colón cuando se lleva la caña de azúcar a América. Los aztecas o los mayas, cuando querían tomar el chocolate, tomaban sobre todo con muchas especies, pero si querían tomar dulce, le ponían miel. En América sí había miel y los mayas tenían la abeja maya. Existe la abeja maya. Y hace una miel buenísima. Tiene mucha fama la miel de los mayas. Entonces, cuando querían algo dulce, se ponía esa miel. El chocolate negro es cacao y azúcar. Lo del porcentaje, eso que se ha puesto de moda, el 70, eso quiere decir, cuando veis un chocolate que pone 70%, pues de 70 a 100 es azúcar. Cuando veis uno de 80, pues ese tiene un 20% de azúcar. El de 90, un 10. Cuando veis uno 100%, eso no será más que el cacao molido. Eso se llama pasta de cacao o licor de cacao. Ese no tiene nada de azúcar. Entonces, el chocolate negro es cacao y azúcar. Ese de 70 suele pasar muchas veces que coges un chocolate de 70 de una marca o coges otro de 70 de otra marca y uno es mucho más amargo que otro. Pero bueno, vamos a pensar que dos chocolates de distintas marcas y los dos con un 70%. Los dos tienen un 30% de azúcar. Pero un chocolate tipo los franceses, tipo Lin, el haba de cacao es pasta de cacao y manteca de cacao. Tiene alrededor de un 55-60% de materia grasa, el haba.
Entonces, si un chocolate del 70 tiene más manteca que pasta, ese chocolate será más cremoso y menos amargo. Si ese otro chocolate del 70 tiene más pasta y menos manteca, será más amargo, más denso, y los dos tienen el 30% de azúcar. Está bien en los dos casos. Es cacao porque hablaba de cacao y azúcar. El chocolate leche es lo que inventaron los suizos, que es al cacao añadirle leche en polvo. Había una fábrica de leche y otra de chocolatería, un tal Henry Nestlé, y se les ocurrió mezclar leche en polvo al chocolate negro. Y ese es el chocolate con leche. Y el chocolate blanco es lo último que se hizo. El haba de cacao os he dicho que tiene un 55% de materia grasa. Cuando fundes esa pasta de chocolate, prensas y con las aceitunas le va saliendo la grasa. Si tienes un 60% de materia grasa, empiezas a prensar, le va saliendo la grasa y la primera parada es en un 25%. Le hemos quitado un 35% de materia grasa. Nos ha quedado ahí una masa de chocolate que se hizo un torto con un 25% de materia grasa. Si rayamos eso, eso sería el cacao en polvo del 25%, el bueno, porque luego ese 25% se sigue presionando y se baja hasta 10%. Dejaríamos en una masa de cacao de un 10-12%. Le hemos quitado un 50% de materia grasa. Ese torto con un 10% solo de cacao, de materia grasa, ese sería el cacao en polvo desgrasado, el que se utiliza para los niños, para el colacao, Nesquik y para esas cosas. Ese es barato. La manteca de cacao es de colesterol buena, sana y saludable. Entonces, el chocolate este blanco que estáis probando, a los que os ha llegado, es un chocolate blanco vegano. Y se ha puesto muy de moda ahora en Europa el tema vegano. Entonces, un chocolate blanco, como os he dicho, que es manteca de cacao, leche en polvo y azúcar, no puede tener leche en polvo. Y lo que hemos puesto en parte de la leche en polvo, hemos puesto almendra. Se ha molido y le hemos dado un toque de cereza liofilizada en polvo, como si fuera una interpretación del pastel vasco de Iparralde, un pastel con cereza. Entonces, es un chocolate blanco con cereza y sin leche en polvo. Y el último que he traído... Sí, son iguales. Este es un chocolate con leche. Entonces, el chocolate con leche, os he dicho que es cacao, leche en polvo y azúcar. La leche en polvo normalmente siempre es de leche de vaca, pero en este caso yo he puesto leche en polvo de oveja. Entonces, es un chocolate de leche con leche de oveja. El cacao es de la isla Oceanía. Y después de hacer el chocolate con la leche de oveja, el bloque de chocolate he llevado donde un pastor que está al lado de Galarreta, que ha ganado varios premios con los quesos de Idiazábal, y he ahumado el chocolate. Entonces, tiene gusto a humo, tiene gusto a queso de Idiazábal por la leche. Sí, una pregunta aquí por allí. A ver, sí. Sí. Buenas tardes, yo he estado en 3 sitios, que es Biarritz, Villajoyosa y lo de Trapa. ¿Qué te parece a ti esos 3 sitios? De chocolateros. Sí. Bueno, todos esos han sido Esos pequeños y han crecido y son chocolates grandes, son chocolates más bien industriales. Entonces, Te dijeron que más era oscura los trapeses, que llevaba más lo de chocolate. sí, mira, te voy a dar un dato. En los años 1970, la revista Ciudadanos, es una revista editada en Madrid, hizo una analítica a los 7 chocolates más famosos o mejores chocolates que estaban en España en los años 70. De esos 7 estaba el de La Trapa, estaba el de Nestlé, que está en Santander, en Penilla, y había uno en Madrid que era en Pinto. Los otros 4 eran guipuzcoanos. Eran Chocolates Suchar, El Gorriaga, Loyola y Zahor. Entonces, en todos los sitios, Valor, años atrás, era una empresa que trabajaba con la taona, con molinos
que han crecido y se han hecho chocolateros grandes. Sí. Bueno, había traído al punto una chuleta. He hablado antes al principio un poquito que tengo que mencionar aquí en Vitoria la cofradía de la Virgen Blanca. Me imagino que lo conocéis todos. Esta fue fundada en 1613 y fue fundada por cereros. Y muchos de esos cereros serían chocolateros. Esos cereros llevaban las hachas, esas velas, que luego se pusieron en farolas. Entonces, esta cofradía de aquí de la Virgen Blanca data desde 1613 y fue fundada por los cereros. Otro, Eguía, Cafés Eguía, que también está en la calle de Dato, esos son descendientes de Tolosa. Aquí en Vitoria no, pero en Tolosa eran cereros, chocolateros y luego empezaron a tostar café. Cuando vino uno de la familia aquí a Vitoria, solo hacía café, pero como les tocó la época de la posguerra, no había mucho café, se dedicaban también a tostar frutos secos. Probablemente sería cacahuete y estas cosas. Sí, Rafa, no sé si nos has explicado que lo que te he dicho al principio, la fecha de 1680 que le has puesto a tu nueva iniciativa, ¿por qué 1680? Bueno, mi familia, los Aitonas, vienen de Cegama y cogen el traspaso de una antigua chocolatería. En una de las envueltas de chocolate que aparecía en José María Gorrochategui, sucesor de Anacleto Berrueta. El Aitán, en el vídeo, cuando hablaba de los moldes, decía, Anacleto Berrueta fue anterior a nosotros, luego estuvo Mújica, y de 1845 a 1850 Tolosa fue el capital foral de Guipúzcoa. Hasta esa época tenemos documentado quién estuvo en esa casa, en la casa solar. Pero en la casa, el ayuntamiento de Tolosa, porque está, el ayuntamiento de Tolosa se hizo en 1675 y esta casa de al lado se hizo en 1680. Entonces, de 1680 a 1850 no sabemos quién estuvo. Por el archivo municipal sabemos que había cuántos chocolateros había en Tolosa, pero no sabemos quién estuvo en esa casa. Entonces, esta casa, que es en la esquina mayor, en la calle mayor número 2, era muy típico. Normalmente, antiguamente, en todos los pueblos, en la calle mayor, que solía estar a la derecha o a la izquierda del ayuntamiento, en la calle mayor solía ser el cerero chocolatero. Los mejores locales de todos los pueblos era el cerero chocolatero. Hoy tendrá la Caixa o la Cucha o quien sea, pero en un tiempo era el cerero. Y José Miguel Marianderán solía contar, cuando en un caserío, en una casa, nace un hijo bello, o sacerdote o confitero. Hay una pregunta por ahí, una última pregunta. Hola, Gamón. Oye, mira, has dicho antes que el chocolate entró en Francia por Bayona. No sé si será verdad. He oído que los judíos expulsados de Vitoria, que fueron a Bayona, eran unos expertos chocolateros. ¿Dónde estás? Aquí. Está allí. Ah, sí, vale. Repíteme la pregunta para que oigan todos. Mira, que yo te he oído que has dicho que el chocolate entró en Francia por Bayona. Sí. Entonces, yo he oído, no sé si será verdad, que parte de los judíos expulsados de Vitoria, cuando los reyes católicos fueron a Bayona y fueron unos expertos chocolateros. No podía ser. Muy bien. Lo has dicho estupendamente y me alegro que hayas hecho la pregunta así de bien. Porque lo ha dicho, los reyes católicos. A los judíos se expulsa de España en el año 1492 por los reyes católicos. 1492 es el primer viaje de Colón a América. Hasta 1520 no empieza a llegar nada de cacao. Los judíos 1520 ya no estaban aquí. Cuando llega el cacao de América, a los primeros sitios que entra, a la corte y a los monasterios. Las clarisas, los de la Trapa, los jesuitas. Los jesuitas, la orden jesuita fueron los grandes divulgadores, los que metieron el chocolate en Italia y en muchos países. Los judíos ni lo olieron. Ni lo olieron. Entonces, es una leyenda que se ha creado en Bayona. Yo les he dicho más de una vez, no coincide. Y luego empiezan, es que no los judíos de Vitoria, que si los judíos de Portugal, da lo mismo. Los de Portugal Bueno, pero tampoco. existe la leyenda, ¿no? Sí, esa leyenda existe,
pero se cae por su peso porque las fechas son muy concretas, muy fáciles de comprobar y ver. Si el cacao estaría aquí desde 1300 y pico, pues sí que podrían ser, pero como se expulsaron en 1492 y hasta 1520-30 no llega, empieza a llegar pocas cantidades. No es verdad que los judíos llevaran el chocolate a Bayona. Bueno, lo que es verdad que es que a ellos les montaron el cacao, ¿no? Bueno, no nos queda más que agradecer a Rafa Gorrotxategi su espléndida disertación y antes de cerrar, recordarles que el próximo miércoles, el día 17, tendremos otra sesión de este ciclo de gastronomía que organiza la Comisión de Álava de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País sobre el tema de la cocina hoy, los cocineros hoy, con intervención de Fernando Canales del restaurante Chanove de Bilbao y de Antonio Merino del Perrechico de Vitoria, para que nos cuenten las nuevas tendencias, y también eso va a ser con la moderación de la presidenta de la Academia Vasca de Gastronomía, a la que de nuevo volvemos a agradecer su colaboración en la organización de estas jornadas. Y sin más, muchas gracias, Rafa. Bueno, yo agradeceros a vosotros. Ha sido una exposición un poco arrevesada, revuelta por datos sueltos, pero bueno, si por lo menos habéis aprendido algo más o tenéis un poquito la historia o ver, pues me conformo. Sí, degustar también. Muy bien. Sí. Muy bien. Vale, ya, toca.